Bienvenidos, buenos días de nuevo a este vídeo de Hablando de Análisis Técnico con José Luis Cárpatos. Contamos con su inestimable colaboración y con su inestimable ayuda. Buenos días, José Luis. Hola, Juan, muy buenos días. Muchas gracias, hombre. Oye, hoy me estabas comentando, y lógicamente es algo que tenemos en el candelero y del cual ya hablamos hace un par de semanas, de Tesla. Ayer presentó resultados, no tuvo un buen comportamiento, cayó más de un 2% ayer durante la sesión. Y querías comentarlo porque, aparte de que es un valor que tiene muchísimo peso en los índices americanos, también es una de las acciones que más seguidas son por parte de los inversores. Sí, es un valor muy importante. Voy a ir compartiendo pantalla. Es un valor, no lo vamos a descubrir ahora. Mueve muchísimo mercado. Casi todos los fondos y hedge fund y demás están metidos por aquí. Mucho inversor también minorista. Es un valor, decide o influye mucho en el mercado, ¿no? Entonces hay que tenerlo siempre un poco en el radar para ver por dónde van los tiros. Y es que además tiene formaciones gráficas realmente muy interesantes. Bueno, Tesla tuvo su caída, como todo el mundo, en la crisis del 2022. Su grado de recuperación, pues a simple vista se ve, ¿no? Es menor que muchos otros valores o incluso que los índices, sigue más afectado por la crisis. Desde el punto de vista macro, quizá lo más relevante pues sea esas bajadas constantes de precios que está haciendo los modelos. Es una cuestión evidente que algo pasa en la casa cuando se bajan los precios sin parar en Estados Unidos, en Europa y por todos los sitios, ¿no? Entonces, vamos a verlo en diario y en semanal, sin detenernos mucho, solo grosso modo, pero podemos ver ahí una figura que está bastante clara, al menos para la mayoría de las manos fuertes. He visto esta figura en mucho boletín de banca privada y es un hombro cabeza a hombro invertido bastante claro. El hombro derecho se está empezando a, vamos a decir, enmarranar un poco, como digo yo, ¿no? Un poquito, pero si decidiera tirar hacia arriba, Tesla tiene unas resistencias formidables. Tiene la media de 200, que son palabras mayores. Ya vimos lo que pasó cuando intentó sobrepasarla en agosto, no pudo. La volvió a intentar en agosto, fracasó, y lo volvió a intentar en septiembre y fracasó. Ese nivel, pues siempre es muy peliagudo, ¿no? Además, tiene una directriz bajista, un poco más difícil de trazar, pero quizás esté como por ahí. Pero la media de 200 está ahí. La resistencia natural está ahí. Podemos ver que es una resistencia que viene desde mayo del 2022 y se ha parado 1000 veces ahí, cuando era soporte y cuando era resistencia, las dos veces. Todo está ahí, pero es que además está la línea clavicular de este hombro cabeza hombro invertido. Un hombro cabeza hombro invertido que tiene una proyección enorme, porque las proyecciones de este tipo de figuras son de la cabeza a la línea clavicular. Estamos hablando de subir de 100 a 200, son $100. Sería subir aquí a 300. Entonces, mientras no rompa esto, meterse ahora mismo en Tesla es muy, muy arriesgado, casi un poco suicida, porque vete tú a saber si se la va a tragar o si no se la va a tragar. Pero si rompe esto, el potencial de subida que tiene es enorme. No digo que tenga por qué cumplirse el objetivo 100%, pero podríamos tener posibilidades alcistas muy potentes. O sea que, ojo, a Tesla por arriba. Pero por debajo también hay que fijarse en otra cosa. Aquí, en el gráfico diario, nos aparece un soporte natural. Esto lo hace esto es por real time, me lo hace el software gratis. Esto, o sea, quiero decirte gratis, ay madre mía. Solo, que yo no le he trabajado ese soporte. O sea, quiero decirte que la máquina ha visto que ahí hay un soporte, lo cual es más importante que si lo hubiera visto yo, porque la máquina es más fría, ¿no? Y más eso. Entonces, ella está trazando que hay un soporte, pero fíjate que si lo damos en semanas, el soporte es de toma pan y moja, porque mira lo que hay ahí. Está la media de 200 en semanas ahí, por eso se está parando una y otra vez, por eso se ha formado el soporte. Entonces, esa zona de soportes es lo mismo, pero al revés que hemos visto antes. Como pierda eso, el batacazo va a ser monumental, porque hace muchísimo tiempo que no pierde la media de 200 en semana. Pues no la pierde desde que yo era joven. No se pierde ahí, no se ve cuando la pierde, ¿no? Aquí estuvo un par de semanitas intentando romperla, pero rápidamente se dio la vuelta, la crisis del año pasado, y se metió otra vez por encima. Entonces, soportes
tremendos por debajo, Tesla por debajo de 164 a correr porque se va a caer hacia abajo y a mucha velocidad y con mucho potencial de caída, pero Tesla por encima de todas las zonas que hemos dicho antes es una buena ocasión que habría que estar atentos porque los hombros cabeza-hombro normales fallan mucho. Los hombros cabeza-hombro invertidos, aunque también fallan mucho menos, porque el mercado es muy asimétrico y cuando se forman figuras de vuelta alcista suelen ser más fiables cuando se forman figuras de vuelta bajista. Así que ojo a Tesla, por abajo y por arriba, está muy interesante. Por otra parte tenemos el Standard & Poor's 500. Ayer conocíamos la noticia de que varios hedge funds se han puesto bajistas, hay mucho movimiento en el S&P 500 y lógicamente es uno de los índices de referencia que seguimos en el mercado para ver cuál es la evolución. Aquí tenemos de todo, como digo, hedge funds que se están poniendo bajistas, encuestas de Bank of America también o de gestores de Bank of America que tampoco son positivas. Claro, aquí querías mostrarnos un poquito en profundidad y desde varios puntos de vista cómo está el gráfico del Standard & Poor's 500. Sí, tienes razón, hay que afinar bastante porque, claro, tenemos a una Europa que está alcista, bueno, no lo vamos a descubrir, el Eurostoxx 50, la gran capitalización europea está en máximos históricos en este momento y en subida libre. Y sin embargo, China también está recuperando mucho y sin embargo tenemos, por ejemplo, pues al S&P 500 que se nos ha quedado trancado y no deja de ser el índice más importante del mundo. Entonces hay mucha preocupación por ver si esto va hacia arriba, hacia abajo, hacia dónde va y sobre todo están los bancos comerciales, los grandes bancos de inversión, están absolutamente divididos. Yo he visto opiniones para todos los gustos. Que se va, que sí, hay como dos bandos totalmente diferenciados de los que apuestan todo a que va a subir y hay otra parte que apuestan todo a bajada. O sea, hay una disparidad brutal. Enorme, nunca se había visto, nunca no, pero desde hace muchos años que no se veía tanta disparidad. ¿Por qué? Pues evidentemente porque primera observación técnica, porque se ha metido en un lateral. Entonces en el lateral todo el mundo ve bajadas y subidas que realmente son fantasmagóricas. El caso es que el S&P 500 está exactamente en el mismo sitio que cuando empezó el lateral a mediados de noviembre. Lleva 6 meses clavado en lateral, baja, sube, pero ni pierde el 3.840 más o menos. Estoy hablando del futuro, el spot está un poquito más abajo en los niveles. O por arriba se para siempre en la zona 4.200, 4.250, como de hecho se volvió a parar en la sesión del lunes, llegó al 4.200 y se paró. Entonces, estamos en un lateral. Hay que ser conscientes de eso. Un lateral puede durar meses, semanas, años, vete tú a saber. Lo que quiera. Acuérdate Europa, el año pasado, cuando se metió en lateral, en 2021, por ejemplo, se metió el DAX en lateral desde abril hasta enero del año siguiente. Cierto. El S&P 500 no paraba de subir. Pero una vez que te metes en lateral, te quedas atrapado porque la gente vende arriba y compra abajo. Si se va a tragar el techo del lateral otra vez, lo que tenemos que hacer es algo muy fácil. Aquí hay un canal alcista en este último tramo, en este último bandazo al alza del lateral, por aquí los máximos también se unen fácil, pues si pierde el suelo del canal alcista, pues lo más normal es que tienda como mínimo a irse hacia el centro del lateral. ¿Cuál es el problema? Yo veo muchos pronósticos muy bajistas, porque como está en el techo del lateral, pues el pronóstico es muy bajista porque lo normal ahora sería que se fuera al suelo del lateral. Pero es que el problema está que en el centro justo del lateral hay como la línea Maginot de los franceses en la Segunda Guerra Mundial. Está puesta ahí. El problema es que los alemanes la pasaron por arriba. Pero bueno, sí, los paracaidistas caían por detrás. Pero bueno, por aquí no se puede hacer eso. Aquí hay que pasarla. Esto es una línea Maginot. Tenemos la media de 50, la media de 100, la media de 200, niveles donde se para casi siempre desde hace años en cada uno de ellos. Y como está en lateral, pues los 3 niveles se han juntado más o menos en la misma zona, desde el 4.000 y poco hasta el 4.060. Pasar todo esto hacia abajo no es una tarea fácil. De hecho, no lo fue en caídas anteriores. Cuando dio el último bandazo, cayó, llegó a esta zona de campo de minas donde están todas las medias juntas, rebotó y ya fue a la segunda andanada cuando consiguió pasar y entonces desarrolló el último tramo a la baja.
Así que ojo con los pronósticos, ni hacia arriba ni hacia abajo, porque ahora mismo esto es imposible de determinar. Tiene demasiadas resistencias hacia arriba y demasiados soportes hacia abajo. Por arriba, ¿qué tenemos? Estamos dentro de zona de resistencia cuantitativa, por eso está en color rojo, me lo marca el software aquí. Pero luego por arriba tenemos, en 4.250 tenemos el techo del lateral. Pero es que en 4.300, ahí no parece nada, pero hay algo grandísimo y casi más fuerte que esta resistencia cuantitativa que vemos aquí. Y es la pata de los calls vendidos del collar de JP Morgan. Ya sabes que este collar de JP Morgan es la repera. Tiene tal tamaño que en el mercado de opciones, cada una de las patas, el collar tiene 3 patas, 2 de puts y una de calls. Cada pata es tan gigantesca que cuando el mercado llega a la altura de las patas, hay tanto open interest abierto ahí en opciones que todo el mundo tiende a defender el nivel. El propio JP Morgan a lo mejor también lo está defendiendo. Entonces, esos niveles actúan como resistencias o soportes, según sea el caso, y que cuesta muchísimo romperlo. Aquí, hasta el que asó la manteca, que no se suele enterar de nada, sabe que está ahí la pata de los callers de JP Morgan. Por lo tanto, ahí tenemos otra resistencia. Claro, fíjate lo difícil que es saber, tiene tantas resistencias y tantos soportes que al final el pobre se ha quedado asustado y nadie sabe qué hacer, y por eso está en lateral. Está en un lateral dentro del lateral. Sí. O en un mini lateral dentro del gran lateral. Dentro de un lateral más grande. Pero aún hay que ver más cosas, Juan, hay que ver más cosas. Aquí todo el mundo le está dando vueltas y tenemos que fijarnos en un detallito. La mano fuerte pone indicadores que no estamos acostumbrados a ver, pero que a ellos le dan mucha importancia. Vamos a quitar unas cuantas cosas de aquí, porque si no, no lo vamos a ver. Voy a quitar algunos de estos indicadores, como el de demanda y demás, porque si no, esto es no lo voy a desactivar, simplemente. Que se quiten. Yo siempre que veo las 3 medias móviles tan juntas, me acuerdo de lo que escribías en el libro de Leones contra Gacelas, el triple cruce de la muerte. ¿Te acuerdas? Sí, efectivamente. Eso se hace con otras medias. Voy a quitar rayas. Sí, pero bueno. Esto se hace con otras medias, la 41840, pero es el mismo principio. Cuando un mercado está lateral, se juntan todas las medias y una vez que las medias explotan en alguna dirección, que lo hará tarde o temprano, cuando se abran todas las medias hacia arriba o hacia abajo, el movimiento va a ser muy fuerte. Un lateral de tantos meses acumula mucha energía dinámica ahí dentro, ¿no? Y cuando esto estalle, cuando se juntan todas las medias en el mismo sitio, que pasa pocas veces, tras los laterales, aquí, cuando estalla en alguna dirección, échale un galgo a este. Empezó a subir en 2020 y no paró hasta septiembre de ese mismo año. Entonces, este tipo de momentos son verdaderamente tensos, todo el mundo es consciente. Y bueno, vamos a ver, pero ¿qué es lo que está mirando la mano fuerte? Pues mira, voy a añadir otro indicador, que es un indicador que eso sí que lo conocerá mucha gente, que es el indicador Ichimoku. La mano fuerte sigue mucho Ichimoku, muchísimo. Y lo siguen sobre todo en gráfico semanal. El gráfico diario tiene mucho ruido. Entonces verás, muchísima mano fuerte, sale mucho. Yo digo muchísima mano fuerte porque lo leo en los boletines de banca privada que me camelo yo por aquí y por allá, que no es tan fácil de conseguir, ¿no? Y te enteras de las cosas. Pero fíjate una cosa. La nube Ichimoku. Cuando en el 2020... después de la torta que nos dimos, se consiguió pasar con claridad la nube Ichimoku en semanal, el mercado se mantuvo por encima de la nube Ichimoku hasta que empezamos a caer pues a principios del 2022. Entonces pasó a tendencia bajista, se mantuvo por debajo de la nube Ichimoku y mira tú por dónde está intentando salirse de la nube Ichimoku. Esto, Goldman, JP Morgan, todos lo han visto y lo están poniendo en sus análisis técnicos. Cuidado que se está saliendo de la nube Ichimoku. Claro, como JP Morgan te mete una andanada o Goldman en su mesa de cuenta propia, verás tú esto a dónde va. Hay que esperar a ver si escapa de la nube Ichimoku o no. Fíjate otra cosa, gráfico semanal. Toda la tendencia bajista se para en la media de 200. Yo tengo una misión, tenía una misión en Serenity y la sigo teniendo en Serenity, que es
convencer a los institucionales que miren los gráficos, porque la manía que había en España cuando yo empecé con esto en el 98 era que los institucionales no miraban los gráficos, y dos, convencer a los particulares que miren además de los gráficos, que los particulares sí tendemos a mirar más los gráficos, que miren también las cuestiones fundamentales y macroeconómicas que son muy importantes también, ¿no? Entonces, señores que sí que miran los gráficos, las manos fuertes internacionales sí los miran y están observando esta tontería. Será toda la tontería que ustedes quieran, pero Ichimoku es uno de los indicadores más populares y más usados, no solo por las manos fuertes, sino por todo el mundo. Y más usados desde hace muchísimo tiempo. Yo lo recuerdo ya hace más de 15 años tranquilamente. Y no sea usted talibán, aunque sea institucional, mire el gráfico, porque solamente el mirar el gráfico le puede explicar por qué el SP500 se paró donde se paró. Se paró donde se paró porque no es capaz de perder la media de 200 en semanal. Ni siquiera en el crash del 20 la rompió en serio, porque solo estuvo una vela roja por debajo. Inmediatamente empezó a darse la vuelta y a la semana siguiente prácticamente estaba otra vez por encima. Total, que el SP500 no pierde la media semanal desde el año 2011, Juan. La de 200. Desde el año 2011, ¿eh? Estamos hablando de 12 años. 12 años. Pues otra vez se ha vuelto a parar ahí, otra vez. Y mira aquí, en esta crisis que tuvimos en marzo, se acercó mucho a la media y fue olerla, el aroma así que le venía de lejos y se ha dado la vuelta. Entonces, aquí hay mucha gente esperando grandes caídas, solo se producirán si se pierde esto en serio. El mercado es simplemente, si te fijas en gráfico semanal, ni bajista ni leche. Esto es un mercado alcista gigantesco que ha tenido una simple corrección. Eso es, técnicamente hablando, el SP500, ¿no? Y eso es lo que está viendo mucha gente. Pero espérate que te voy a poner otro indicador que está de moda ahora, que no para de nombrarlo Reuters y también lo nombra Credit Suisse. Me da pena nombrarlos a los pobres, los de Credit Suisse, porque los pobrecitos están ahí, pero aún existe. Y los análisis están firmados por Credit Suisse aún. Aún no está eso. Pensamos que ha muerto, pero todavía está ahí. Pobres, están ahí, que no están aún 100% fusionados, ¿no? Bueno, pues Credit Suisse muy acertadamente habló de otro indicador y terminamos ya con esto, que no quiero alargarme, pero este indicador, que es muy sencillo, lo tendrán todos, y lo tengo yo aquí, lo tiene todo el mundo en su plataforma, el indicador de la curva de Kopok. Que igual te suena chino y dirás, ¿eso qué es? Pues mira, la curva de Kopok es una curva interesantísima porque tiene, no sé cuántos años tiene esta curva, pero debe tener cerca de como mínimo 60 o 70 años. Y quien la descubrió, verás, era una persona que trabajaba para una de estas iglesias que hay en Estados Unidos, que no me acuerdo, puede ser presbiteriana, una de estas iglesias un poco que solo son habituales allí. Entonces, él estaba intentando diseñar un indicador que se moviera de tal manera que comprendiera más o menos cuánto le cuesta a la bolsa recuperarse después de un crash o de una caída muy fuerte. Entonces, unos pastores de la iglesia le dijeron, oye, pues si la bolsa la hacen las personas, nosotros en la iglesia hemos calculado que para que a una persona se le pase el dolor por la pérdida de un ser querido o algo de eso, pues aproximadamente algunos psicólogos que trabajan para la iglesia han calculado que estamos hablando de 11 a 14 meses para que te baje ese... Tú fíjate, qué curioso. Entonces este hombre dijo, ya está, en gráfico mensual voy a poner un ROC, que es la tasa de rendimiento, o sea, lo que ha subido esto en 14 meses, lo sumo a la tasa de rendimiento de 11 meses porque es el periodo de dolor de las personas, de las cosas, y le aplico una media de 10. Eso es la curva de Kopok. Fíjate tú de dónde nació esto. Entonces, esto normalmente se usa en meses y por paradójico y ridículo que te pueda parecer, hay hedge funds que toman las posiciones exclusivamente por esto. Solo largos, esto no se usa para cortos. Fíjate que no ha fallado nunca la vida. En el año 2000, cuando pasó a positivo, te dio un tramo al alza impresionante, luego pasa negativo, te sales, en el año 2003 te mete otra vez dentro porque pasa de cero y te sales en el año 2008 ganando un dineral y en el año 2010 te mete dentro y te acaba de sacar ahora en el año 2022 tras haber ganado lo que no está escrito en los libros, el 500%.
Entonces, esta curva tiene mucho predicamento entre las manos fuertes y lo usan muy poco los particulares, que digamos que las manos fuertes, como tú bien sabes, pues tienen más capacidad de aguantar las posiciones y dejarlas quietas sin tocarlas, ¿no? Bueno, pues en gráfico semanal hay un poco de algarabía entre la comunidad de manos fuertes porque la curva del Copoc en gráfico semanal le dan siempre un poquito de margen, pues más o menos a finales de enero pasó a positivo. Entonces esto no se ha reconocido nunca, pero hay mucha gente que tiene mucha resistencia a vender porque esto está ahí. Y normalmente cuando está ahí, después de las grandes crisis, te suele señalar la salida de la crisis. En mensual aún no está, pero se está acercando. Un cierre de esta curva, lo digo para los lectores, los escuchantes, perdón, que quieran seguir mirando esto, un cierre de esta curva por encima de 0 en mensual puede llevar a que muchísimo programa automático de compra de fondos solo largos, de largo plazo, entre en él. Así que fíjate todo lo que se puede hablar de la situación técnica del S&P 500, la cantidad de cosas que hay ahí y la cantidad de historias que tenemos que tener en cuenta. Cuando lo ves así, es lo que te he dicho. Al final, lo único que ha tenido es una corrección de una tendencia alcista larguísima que no le ha hecho un daño muy grande. En cualquier caso, pues siempre hay que tener en cuenta el problema que tiene el S&P 500 ahora de mucha ponderación de la alta tecnología. Y que también le está pesando muchísimo. Está mandando demasiado, más de la cuenta, sí. Por Oye, cierto, pues muchas gracias. ¿Cómo está? Hoy está nerviosete. Tesla le está torpedeando la sesión. La fiesta. Sí. Pues nada, José, muchísimas gracias por tu conocimiento y por tu visión, tanto de Tesla como en el S&P 500. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. Muy bien, Juan, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Hasta la vista. Hasta luego. Hasta luego.